Buenas tardes, estimados participantes y estudiantes pertenecientes a esta unidad curricular Cátedra Prácticas Civiles. En la tarde de hoy les doy la más cordial bienvenida a lo que será nuestro tercer y último encuentro sincrónico de la la presente unidad curricular, en la cual pues ya finalizamos con los documentos relacionados a los llamados informes que se presentan tanto finalizando el procedimiento ordinario en primera instancia, como lo que se presenta en el escrito de apelación, cuando se interpone el respectivo recurso en la segunda instancia. Y más adelante, unas descripciones, más que todo, de lo que es el recurso extraordinario de casación, en la cual pues es prácticamente la última instancia donde se acude en el procedimiento ordinario cuando se actúa en los tribunales. Bien, estos escritos, tanto los informes como la casación, pues tienen prácticamente desde su presentación e inicio los requisitos normal de los que se vieron en el encuentro anterior, en el módulo en el encuentro sincrónico anterior, en la cual pues los mismos tienen que tener ante qué tribunal se dirige, la identificación de las partes, la identificación de las partes, ajá, la identificación de las partes y el contenido de ellos, porque generalmente los informes, tanto los que se presentan antes de la sentencia de primera instancia, como los que se presentan en apelación, tienen una particularidad diferencia. ¿En qué sentido? En cuanto a la presentación, bueno, al juzgado que va dirigido, si es juez de primera instancia o juez de segunda instancia. La identificación de las partes, pues perfecto, en eso no hay ninguna duda. Pero en el primero, en el que se va a presentar cuando corresponde vistos para la sentencia de primera instancia, este tipo de informes son más que todo una especie de conclusiones o puede ser un material de apoyo en la cual pues presenta las partes como para indicarle al juez qué debe sentenciar. Es más, si vemos desde el punto de vista de lo que establece la norma jurídica, pues bueno, los informes pueden ser como algo opcional. Es decir, si por lo menos se inicia un juicio y solamente que trabajó fue una parte, y la otra pues prácticamente queda confeso, ni muy rara contesta por ahí una demanda y no trabaja la actividad probatoria, pues prácticamente pues los informes serían redundantes y prácticamente el juez decidiría lo que se establece en la pretensión. Ahora, claro, si se presenta una traba a la litis y si dentro de esa traba a la litis, que es cuando ocurre la contestación de la demanda, hay una actividad probatoria, bueno, ahí los informes pueden ser de mucha ayuda. O sea, en este primer momento de la primera instancia, ellos son más que todo como para darle luces al juez. Por eso es que en el escrito que ustedes ven aquí en el material, pues sencillamente son conclusiones, son argumentaciones que pueden ayudar al juez. En los informes, naturalmente, igualito,
se puede indicar normas legales, se puede indicar decisiones jurisprudenciales, se pueden indicar normas de doctrina, es decir, criterios doctrinarios que puedan ser muy vinculantes a esa futura decisión que va a dictar el juez. Entonces, tenemos esa particularidad en visto para sentencia, es decir, cuando se va a dictar la sentencia de primera instancia. Ahora, con respecto, bueno, a otros escritos que también se indican ahí en el material, como lo es el material, las diligencias y los escritos de las medidas, pues prácticamente las diligencias son los escritos en que el abogado prácticamente ejerce lo que es el llamado impulso procesal, ¿ve? Que es una de las características, sobre todo cuando se trabaja el juicio a lo largo de sus etapas, tanto en el procedimiento ordinario como en la segunda instancia del procedimiento ordinario. Pero más que todo en la primera instancia del procedimiento ordinario, que es lo que impulsa a que el expediente por lo menos esté en constante actividad todo el tiempo y no se paralice, porque uno de los castigos en la cual sucede, y ya se les explicó muy bien en procesal uno, es la llamada perención de instancia. Y precisamente al ocurrir la perención de instancia es por la falta del impulso. Y esa falta del impulso muchas veces se debe a que no se diligencia. Por lo menos cuando se está en la citación hay que impulsar esa citación para no caer en la perención. Y el escritico, como ustedes aquí lo ven en el material de apoyo, pues es un escrito en el cual hay que identificar primero, para presentar la diligencia tiene que haber despacho. Eso es fundamental. Si no hay despacho en el tribunal, pues no se hace la diligencia. La hora, el despacho, el día, el tribunal. Hay veces se puede colocar también la hora, porque si no se coloca la hora, por lo general el secretario acostumbra en un campito ahí del escrito, colocar eh, la hora en que se presentó la diligencia, el nombre de la parte que está diligenciando, sea demandante, sea demandado. Puede ser que la parte esté asistida con el demandado, como puede ser que sea el abogado que actúe como apoderado e indica lo que va a pedir. Bueno, ahí puede indicar desde impulsar citación, un cómputo de lapso, una actuación que tenga que presentar en un momento, como hasta el solicitar una copia certificada. Bueno, cualquier lo que se necesite se hace a través de diligencia. Y naturalmente indicar eh, lo que se necesite, lo firma el secretario, lo firma si estuvo en la parte asistida o el apoderado si fue, o el abogado si fue apoderado, y se presenta ante el secretario, en la cual, como le digo, puede ser que se indique en la diligencia la hora, como el secretario acostumbra a colocar en un ladito la hora en que se presentó. Bueno, aquí en el modelito, pues tenemos la, la diligencia, precisamente asistido o apoderado. Bueno, tenemos también cuando se pide una medida, que es muy importante, en la cual la medida se puede pedir o bien sea en el escrito de la demanda, en la cual se dedica un capítulo especial a la medida, cumpliendo con la normativa del 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o se puede pedir en cualquier estado del proceso, porque ella tiene esa particularidad que ella se puede pedir en cualquier estado y grado del proceso la medida en la cual se vaya a pedir, sea de prohibición de enajenar y gravar, sea embargo o sea secuestro, si la pretensión por el cual está en ese juicio diera lugar al secuestro. Igualito, se identifica la parte, este, se identifica el,
Se identifica la parte, se identifica el juicio y también se indica la medida que se va a pedir. Por lo menos acá, en este modelo, está la solicitud de medida cuando se interpone la demanda. Esa es una forma de pedir la medida. Pero también puede usted pedir la medida en cualquier estado del proceso, e igualito identifica qué medida va a pedir, sobre qué bien va a indicar e identifica el bien. Esto es muy importante cuando se presenta la medida, indicar los elementos que por lo general tiene la medida, tanto el FOMO Bonum Iure como el Periculum in Mora, lo que establece el 588, porque eso es lo que le va a dar garantía y seguridad para que el juez la decrete, porque el FOMO bono angiure y el periclo in mora tienen que tener el medio de prueba por el cual esa medida se necesita que se decrete. Ahí en el modelo que les estoy diciendo e indicando, pues hasta argumentos doctrinarios, porque nosotros que somos los que sabemos la ley, tenemos que darle mayores luces al juez. Entonces, si es necesario indicar una jurisprudencia, si es necesario indicar una doctrina, pues para ello hay que tocarlo y exponer la cita, si es una doctrina o la jurisprudencia, si es una jurisprudencia, con el fin de que la misma sea decretada. Bien, entonces, bien, entonces eso es lo que mayormente sucede con la ley. Ahora bien, con respecto a los informes de segunda instancia, aquí sí hay una pequeña diferencia. Acá no es esa característica como los informes de primera instancia, en la cual antes de la sentencia consistían en meras conclusiones y hasta en algunas indicaciones para que el juez dictara la sentencia. Ok, para ayudar al juez a dictar. Aquí no. Aquí estos informes vamos a atacar la sentencia de primera instancia. O sea, ¿dónde están esos errores indicados en el 243, a partir, perdón, del 244 y siguientes, por el cual esa sentencia fue dictada en contra de la parte que represento? Entonces, estos informes ya son como más técnicos, son más de pedir una rectificación en la sentencia dictada que de darle orientaciones al juez. Aquí sí hay que indicarle al juez cuál fue el error de la sentencia en primera instancia, bien sea por los elementos de la parte narrativa, bien sea por los elementos de la parte emotiva o la dispositiva, o que hubo verdaderamente motivación en normas que no estaban vigentes. Hubo argumentos que se presentaron y en la cual el juez lo valoró en normas en la cual quebranta el debido proceso, en normas en la cual se lesiona el derecho a la defensa, en normas sobre el cual se indica que mi representado no tiene cualidad. Es decir, normas o situaciones en las cuales en verdad perjudica a una de la parte. Entonces, la parte que se siente perjudicada, pues ahí es donde apela. Y por eso es que este tipo de informes ya son informes de anular una sentencia para que se dicte una nueva sentencia. Esos son los que corresponden estos informes. Por esto ya estos informes tienen como mecanismo para su redacción lo que se utilizó la contestación, en la demanda, si apela a la parte demandada, lo que hizo en la contestación de la demanda, qué fue lo que ocurrió en el lapso probatorio por el cual el juez dejó de valorar determinada prueba, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de redacción de los informes son informes ya para pedir la nulidad de una sentencia. Entonces, si estamos pidiendo la nulidad de una sentencia, pues tienen que ser unos informes ya más dados desde el punto de vista técnico-jurídico. Aquí sí estos informes son muy vinculantes a esa decisión que va a dictar
el juez en segunda instancia. Es decir, que de estos informes va a salir que el juez de segunda instancia cambie el contenido de la sentencia de primera instancia. Por eso ustedes aquí van a ver en este tipo de informe, en la redacción, que es una redacción de pedir. Es una redacción para que se anule y se vuelva a dictar de nuevo una sentencia. Eso es lo que son estos informes. Por eso aquí sí son casi que obligatorios, obligatorios y prácticamente acá, pues el juez revisa de nuevo el expediente, prácticamente la sentencia a dictar es una nueva sentencia donde puede cambiar totalmente la primera, ratificarla o hacerle aquella corrección en la cual pues no fue la indicada. No fue la indicada. Entonces, este tipo de informes ya sí tiene una cierta rigurosidad técnico-jurídica en la cual no es tan parecido al primero. Bien, y por último, y con eso pues le damos, como se dice, el final a esta redacción documental, pues vamos con el llamado recurso de casación, en la cual pues ha tenido ciertos modificaciones con respecto a las normas del Código de Procedimiento Civil y sobre todo desde el 2019 para acá, pues la casación ha tenido varios cambios, sobre todo desde el punto de vista en que en sentencias de, de de unos 3 años para acá, a partir del 2022, pues ya la casación está teniendo también un carácter de instancia y dentro de ese carácter de instancia, pues ella también se convierte en una nueva juzgadora y al tener ese carácter de juzgadora, pues prácticamente esa sentencia sería la definitiva, la que se interpone ante el juez en casación. Bien. Como se les explicó en Procesal 2, pues la casación prácticamente es una técnica por el cual en ella se van a debatir dos importantes elementos que ocurrieron en ese juicio. Por un lado, la correcta sustanciación del mismo, es decir, que el debido proceso se haya cumplido tal cual como lo establece la ley, donde en ningún lado se lesionó el derecho a la defensa, donde las partes pues tuvieron, como se dice, la oportunidad para ejercer sus alegatos y sus defensas, los medios probatorios en la cual la ley pues permite y pudieron ejercer la evacuación de hecho. Ese sería el primer momento. Y en el segundo momento, la casación, por lo general, es la garantía de la correcta aplicación de la ley. Ella es la que revisa si las normas del procedimiento se dictaron tal cual como lo establece la norma. Si las garantías del debido proceso, la tutela efectiva, se respetaron. No hay observaciones sobre algunos presupuestos procesales que se pudieron presentar y todas las formalidades se cumplieron. Ella es la que se encarga de revisar eso. Por eso, en el artículo 317 es donde precisamente está la forma como se hace ese escrito de formalización, que es el que presenta el formalizante cuando hace el anuncio ante el tribunal de segunda instancia que conoció de la sentencia que se va a debatir en la casación. Bien. Entonces, una vez
que se admita el anuncio, pues al día siguiente, más el término de distancia, pues comienzan a correr los famosos 40 días, que son días calendarios, para que el formalizante presente ante la sala de casación civil respectiva el escrito de formalización, y ese escrito de formalización debe tener las siguientes normas, porque aquí este escrito sí tiene unas normas como las que tiene la demanda cuando se va a interponer. Entonces, ¿cuáles son esas normas que debe tener ese escrito? ¿O cuáles son todas esas, cuál es la forma de redactar este escrito? Bueno, ahí se dice, primero en el encabezamiento, cuando se admite, desde el día siguiente al vencimiento de los 10 días que se dan para efectuar, los 40 días para presentar la formalización. Los siguientes requisitos. Primero, la decisión o decisiones contra las cuales se recurre. Es decir, te tiene que indicar, bueno, primero, vámonos acá, tenemos naturalmente, ciudadanos, presidente y magistrados de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Identificar la sala por el cual uno está introduciendo o formalizando ese recurso. Bueno, la identificación, naturalmente, del abogado a quien representa. Y acá, pues sí se recomienda en que el abogado pues tenga un número para actuar en la corte. Ya no se exige el tiempo para actuar, porque el tiempo para actuar era de 5 años de ejercicio, lo mínimo, pero también le pedían otros requisitos, que haber sido ejercido la judicatura, profesor universitario y unos requisitos me sienten, no, lo más sencillo es los 5 años como abogado, los 5 años como abogado, pero ya ahora eso se derogó. Lo que sí tiene que el abogado tener es un número ante la sala de casación civil, la cual sí es recomendable que lo tenga. Ya lo de los 5 años pues quedó derogado y el abogado pues al nomás tener el caso puede ya, y si el caso por lo menos se sustancia con un tiempo debido, pues en 1 o 2 años anunciar un recurso de casación. Entonces, la presentación, la sentencia sobre la cual debe de juzgar, la cual usted tiene que indicar cuál es esa sentencia. Esa es la sentencia de segunda instancia. Es sobre esa sentencia, porque la de primera instancia sale una nueva que es la de segunda instancia. La sentencia de segunda instancia es la que se va a anunciar en casación. Es esa sentencia. Luego tenemos quebrantamiento de omisiones a que se refiere el ordinal 1 del artículo 313. Bueno, ¿cuáles son esos quebrantamientos de omisiones? Mayormente tienen que ver con el proceso, con el proceso. Acá le voy a leer en el código cuáles son. Ajá. Quebrantamiento de omisiones. Cuando en el proceso se hayan quebrantado o omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa, o cuando en la sentencia no se hubieran cumplido los requisitos del artículo 243. Bueno, el 243 se refiere a uno de los requisitos que debe tener la sentencia, o faltó lo relacionado con el desarrollo del proceso, lo relacionado con el extracto que hay que colocar, que no se indicó el tribunal, que no se indicaron los hechos, que no se llevaron a cabo las pruebas, bueno, exactamente. Siempre que contra dicho quebrantamiento o omisiones se hayan agotado todos los recursos o que se hayan o que la omisión o quebrantamiento lesionen el orden público. ¿Ve? Entonces, prácticamente,
El ordinal uno del 313 tiene que ver es con la sustanciación del proceso, actividad probatoria, que todo eso se ve en esa sentencia de primera instancia. Si en esa sentencia de primera instancia se indicó todo ello, o a lo mejor se obviaron algunas formalidades esenciales, es decir, que tenga que ver con el desarrollo del proceso. Vámonos con el tercero, denuncia a que se hubiera incluido en alguno de los casos del ordinal 2 del artículo 313. Ordinal 2 del artículo 30. Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicado falsamente una norma jurídica, cuando se aplique una norma que no esté vigente o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté, o cuando se haya violado unas máximas de experiencia. Acá en el numeral 2 hay que tener muy presente que como ya tiene que ver es con la parte netamente jurídica y más aún con la llamada hermenéutica jurídica, pues aquí sí tenemos que apoyarnos mucho en la jurisprudencia. En el primer caso también, pero en el segundo caso la jurisprudencia pues ayuda mucho a darle una mayor consistencia a la denuncia que se va a llevar a cabo en el caso del Ordinal 2 del 313. Asimismo puede ayudar la doctrina, pero sí la jurisprudencia se recomienda mucho colocarla en esta denuncia. Y por ello es que mayormente esta técnica son dos denuncias que se van a hacer. Una por quebrantamiento de actos del proceso y la otra por quebrantamiento en la aplicación de la ley. O sea, la una es lo material y la otra es lo jurídico. Entonces, esos son los dos caminos fundamentales de cómo tiene que ir ese escrito de formalización, porque el escrito de formalización, a la final en la sentencia lo que va a resolver son lo de las dos denuncias, tanto la primera del 313 como la segunda del 313. Eso es lo que va a resolver y complementa con el requisito del numeral número 4, normas jurídicas que se debió aplicar. En este caso, lo relacionado con la simulación y su verdadero alcance cuando precisamente se estén violentando derechos adquiridos por y derechos sucesorales por una de las partes. ¿Ve? Entonces, esas normas jurídicas que se aplican, pues son aquellas en la cual, pues a lo mejor la omitió el juez en el momento en el momento de indicar la parte decisiva, sobre todo en la decisión, omisión de una norma, igualmente la parte notiva puede también incurrir en que omitió una norma, entonces esa norma pues es la que se indica. Bueno, aquí tenemos ya el modelo, cómo cómo se va a redactar este recurso. Aquí sí es uno de los escritos donde prácticamente nosotros los abogados pues tenemos que tener esa capacidad de redacción, una capacidad de redacción muy estudiada, con criterio netamente jurídico. En este caso, pues el estudio del derecho es fundamental y de repente ustedes pues comiencen con buscar esos apuntes o ese material de apoyo en cuanto a la institución que en ese momento se debate, porque es precisamente en este momento donde van a suceder esa manera de manifestar lo que uno aprendió durante el estudio de la carrera. Generalmente, pues eso es lo que sucede. Bien, bueno, yo creo que una vez que doy el último
encuentro sincrónico de esta materia, prácticas civiles uno. Pues prácticamente más que la finalización del curso es lo que les va a tocar hacer de ahora en adelante. Ya viene lo que son el trabajo comunitario, la presentación del trabajo de grado y las pasantías. Como no, se hace para cumplir con una nota y obtener su título de abogado. Pero luego viene lo que es el ejercicio del derecho. Acá tienen sus herramientas. Herramientas en la cual las van a utilizar a lo largo de su carrera. Herramientas en la cual, bien conservadas, con sus mejorías naturalmente, porque toda herramienta pues puede ser mejorada. El primer documento de venta que a lo mejor ustedes vieron y que lo vieron en esta unidad, en esta cátedra o materia, pues en el siguiente documento pues irán a hacer un poco mejor. Y depende a las correcciones, a las revisiones que le hagan, lo van a mejorar. Es decir, que cada documento se va a mejorar. Pero además de mejorar el documento y de mejorar los escritos que van a los tribunales, es el mismo comportamiento de nosotros. ¿Cómo no? Sé que desde unos años para acá, pues, producto de la situación país, en todas las instituciones que conforman la República, pues se han presentado dificultades, se han presentado ciertos cambios que años atrás no sucedían. De repente han habido normas que se han suspendido, otras se han derogado, otras ni se han aplicado y a lo mejor pues de verdad puede causar determinadas incomodidades dentro de lo que es nuestro trabajo. Pero si escogimos esta carrera, si nos propusimos cada uno de ustedes durante 4 años a sacarla, pues al lograrla, lo que tenemos que hacer es precisamente seguir los parámetros de la ley. No sencillamente tiene que actuar en base a la ley. Sí, digan lo que digan, pero actuar a la ley porque si vivo en Venezuela y trabajo aquí en Venezuela, yo tengo que aplicar es lo que diga la ley venezolana y ejercer mi comportamiento como abogado en las instituciones en las cuales me corresponde asistir. Por eso, comenzar a conocer esos sitios, los registros, las notarías, los tribunales, porque eso van a ser nuestros segundos lugares cuando estemos trabajando con una persona. Y bueno, y si se tiene una oficina, pues será oficina, donde se convierta en ese, bueno, casi que en un confesionario para poder darle esa solución legal que necesita la persona. Entonces, mis estimados alumnos, participantes, a lo mejor para algunos tengan ya otra profesión, es actuar bajo la ley. Es mi recomendación, porque con esta materia, pues yo finalizo con ustedes ya en las otras materias y en más, creo que ya esto es el penúltimo trimestre. Les quedarían las pasantías, su defensa y tener su documentación lista para cuando la universidad los llame a presentarla,
armarle su expediente y de ahí esperar su fecha de grado para obtener su título de abogado y luego cumplir con la colegiación, que es el requisito inmediato cuando ya uno recibe el título, el registro del título ante el registro principal, la inscripción ante el Colegio de Abogados y ante el Instituto de Previsión Social del Abogado. Y ahí. Entonces, y otra, que un número que uno se inscribe ante la sala de casación civil para tener un número en el TC, que todavía pues lo están exigiendo. Es mi recomendación. De mi parte, pues por ahí ya me he encontrado a estudiantes, a colegas que salieron por los convenios del IESI, tanto en la UNILLEX como en primer momento la UBA y ahora será la UDEFA, en los distintos tribunales. Acá muchos de los que han sacado la carrera están prestando servicios en el Poder Judicial, en los distintos tribunales, tanto municipio como primera instancia, en la jurisdicción civil, jurisdicción penal y contencioso administrativo. Bueno, de mi parte un placer. Ya nos queda sino la tercera evaluación y el opcional para aquellos que por X o por Y, pues sobre todo eh, en esta segunda evaluación, pues dejaron de presentar y todavía pues les queda la tercera más el recuperativo. Bueno, de mi parte, pues gracias por su atención y recuerden el consejito, porque a la larga, pues a veces uno en los transcurrir de la vida, pues se acuerda de todas estas cosas. De mi parte, que tengan muy buenas tardes y será a lo mejor en cualquier camino de la vida que nos volveramos a encontrar.